He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países o los entrevistan o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Y eso le llaman Estado de Derecho. Ahí se dan cuenta que democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de Derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en la realidad solo se usan para mantenernos sometidos. Usted no cumplió el índice de transparencia, usted no cumplió el índice de democracia, usted no cumplió el índice de derechos humanos, así estemos cumpliéndolo más que ellos. A los que manejan estas grandes agendas globalistas no les interesa ni la democracia ni nada de los otros términos. Ellos ni siquiera son democráticos. No les interesa el Estado de Derecho. No les interesan los derechos humanos ni la transparencia. Pero sí les interesa instrumentalizar esos términos. Les interesa que nuestros países vivan de acuerdo a sus reglas. Reglas que además ellos no siguen. Un país monárquico con alto índice de democracia. Les podría creer, como les dije, mejor calidad de vida, más desarrollo, más bienestar, etc. Pero no más democracia. Lo que pasa es que las definiciones se adaptan dependiendo de quién se está hablando. Ellos ven un país como el nuestro, que está funcionando, que sigue sus propios métodos, con sus propios recursos, y dicen, no, eso no es democracia. Nos vamos a llevar a la verdadera democracia, la que hacemos desde nuestras oficinas. Eso hicieron en países como Irak o Libia. Busquen cómo terminaron esos países y ahí se darán cuenta de lo que significa la democracia cuando se refieren a los países que deben estar sometidos. Significa destrucción, pobreza, subdesarrollo, sometimiento. Nosotros debemos acabar con todos estos incentivos. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, y cuando digo región me refiero a Latinoamérica, no a Centroamérica, me refiero a toda Latinoamérica, se prestan a este juego. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Y a eso le llaman Estado de Derecho. Democracia significa el poder del pueblo. Si de verdad les importara tanto nuestro pueblo, ¿por qué intentan socavarlo en cada oportunidad? Algunos países que pasaron años criticando a El Salvador, hoy arrestan a sus propios ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Han visto esto, ¿no? Países democráticos, países campeones de los derechos humanos, arrestan a sus ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Prohíben a su oposición política, calificándolos de extremistas. Entonces nosotros prohibamos a la nuestra porque son extremistas también. Pero no, nosotros le permitimos
a nuestra oposición a hacer campaña, conseguir votos, así sean de sangre, y que se cuenten. Ellos no. Prohíben a sus oposiciones. Anulan elecciones incluso. Y luego vienen y nos quieren dar a nosotros lecciones de democracia. Cuando ven los resultados de nuestras elecciones libres, cuando ven las encuestas, cuando ven nuestros niveles de aprobación, dicen, es que los salvadoreños están manipulados. A los que nos están escuchando en otros países, que yo sé que son un número considerable, imagínense si alguien de otro país, que ni siquiera conoce su país, les dijera que su opinión en su propio país no vale, porque usted está manipulado. Y que ellos, que no viven en su país, son los que saben qué es lo mejor para ustedes. No lo aceptarían, ¿verdad? Nosotros tampoco. Algunos críticos internacionales, ya han escuchado esto también, me imagino, dicen que le quitamos a los salvadoreños la democracia para darles la seguridad. Por lo menos aceptan que hemos dado seguridad. Pero dicen que lo hemos hecho a costo de la democracia. Algunos incluso dicen, yo en mi país no tengo seguridad, pero al menos tengo democracia. Déjenme decirle que no lo engañen, usted no tiene ni seguridad ni democracia. Usted lo que tiene es un Estado fallido, la falsa sensación de que pueden elegir algo. ¿Qué es lo que quieren? Que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional diga que bien, miren Bukele, ya quitó el régimen. Pero que los salvadoreños vuelvan a ser asesinados. Quieren que tomemos decisiones para que afuera no me cataloguen como dictador, aunque eso signifique que nuestro país vuelva a ser invivible. Había una masacre, literalmente una masacre cada día. 10, 15, 20 salvadoreños diarios muertos cada día, asesinados. Y otro tanto similar de desaparecidos cuyo 90% eran asesinatos escondidos. ¿Cuándo dijeron algo? Y como dije hace un rato, lamentablemente hoy estamos viendo esa realidad en otros países. Y duele porque nosotros ya sabemos lo que es. Ya vivimos ese escenario repetirse por todo el continente y venimos de ahí. Sabemos para dónde van. Y conocemos qué es lo que está mal. Gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos mueran. A eso se le suman todas esas organizaciones nacionales e internacionales que dicen que ayudan a la gente, cuando en realidad solo saben lucrarse de ellos. Hay organizaciones extranjeras que dicen venir a ayudar y realmente vienen a hacer política, a mover millones para campañas políticas, a operar en la oscuridad, sin reglas, sin límites, sin pagar nada. A ellos nadie los eligió en elecciones democráticas, ya que hablamos de democracia. Ni siquiera en elecciones de segundo grado, pero sí se sienten en el derecho de influir en las decisiones del país, con dinero, con total impunidad. Las supuestas organizaciones de derechos humanos que defienden asesinos que alguna vez masacraron a nuestra gente. Los medios tradicionales despliegan activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras, y a eso le llaman libertad de prensa. Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia, no creen en el poder de nuestro pueblo. ¿Cómo pueden decir defender la democracia si ni siquiera saben la definición de democracia? ¿Cómo pueden imponernos reglas que ellos mismos no respetan y ofrecernos sistemas que hace mucho tiempo dejaron de funcionar para ellos? ¿Cuál es la situación en sus propios países? ¿Por qué no se enfocan en proteger a su gente en lugar de atacar a la nuestra? La respuesta es simple y se supone que no se debe decir en voz alta, aunque ya sea evidente para la mayoría de personas en el mundo. Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestros pueblos. Su objetivo es generar inestabilidad, porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos. Los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo, no están destinados a mejorar.
Y cuando un país como el nuestro decide mejorar, entonces está violando las reglas del sistema internacional. En El Salvador, además, ya vivimos esa falsa democracia durante décadas. Ya hicimos lo que ustedes decían que había que hacer, ya seguimos sus consejos y nos dejó más pobres, más enfermos, más subdesarrollados y más inseguros y más saqueados. A eso no vamos a volver. El Salvador ha dado un ejemplo a otros países como el nuestro, que ninguna nación, por grave que sea su situación, nosotros no éramos un país peligroso, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. No hay ninguna situación, por grave que sea, que obliga a una nación a resignarse al sufrimiento eterno. Ese ejemplo debería ser motivo de celebración. Pero no. A esos que quieren mantener a nuestras naciones pequeñas dominadas les aterra un efecto dominó global. Y lo dicen en sus medios. La democracia que predican es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante. Mientras hablamos ahorita, y hoy todo el día y ayer, hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados, al unísono, golpeando con los mismos temas. Pero los años de engaño ya les pasaron factura a ellos y la gente ya no les cree nada. Ellos tienen palabras elegantes, rimbombantes, como diríamos los salvadoreños, pero nosotros tenemos las pruebas. Cuando dejamos de tomar esa medicina envenenada de los poderes extranjeros y comenzamos nuestra propia terapia, empezamos a sanar.